Escuchamos hace un momento, bueno, tú estás aquí, yo estoy aquí por amor. Dios te perdonó, te llamó, te invitó a estar con Él por amor. Dios te perdona, te restaura. Dios está contigo todos los días hasta el fin. Un día le veremos cara a cara al Señor, porque Él nos ama. El día de hoy vamos a hablar justamente de este amor que Dios pues ha puesto en nuestro corazón para poder amar. Uno de los temas muy importantes que debemos recordar, bueno, digo recordar porque la palabra de Dios es para recordar una y otra vez. En muchas ocasiones en nuestra vida, cuando no permanecemos en constancia con la palabra de Dios, muchas veces tendemos a tropezar. Teniendo ojos, teniendo palabra de Dios en el corazón, teniendo perdón, tropezamos. Entonces es necesario, vital e importante, jóvenes, niños, adultos, hijos de Dios, renacidos, transformados por Dios, que estemos en constante alimentación de la palabra de Dios, para tener presente dentro de nosotros la fe, el amor, la pureza, la santidad delante de aquel Padre que nos sacó de la esclavitud del pecado para vivir una vida santa en Cristo Jesús. Así que el tema del día de hoy es para motivar, alentar, recordar y avivar o sensibilizar a cada uno de nosotros cómo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ya lo sabemos, es un tema que quizá por muchos años hemos venido escuchándolo, pero necesitamos nuevamente recordarlo los unos a los otros. Vamos a hablar acerca de la familia. La familia es muy importante. Es muy importante que dentro de la familia exista el amor transformado por Dios. El cambio que debe existir dentro de los miembros de la familia debe ser notorio ante los demás. Nosotros vamos a dar la vuelta a la página y vamos a ver lo que está sucediendo actualmente. El diablo, así como en los muchos años anteriores, desde el principio, siempre ha bombardeado la familia. Ha tratado de desintegrar la familia. No está de acuerdo al propósito de Dios Él. Siempre trata de arruinar la unidad familiar a la cual Dios ha establecido. Dios ha establecido la familia. Vemos hoy en día que es común ver familias desintegradas, separadas, niños con carencia de afecto, ingratos muchas veces, desobedientes a los padres. Vemos cómo las familias están adoptando modelos de enseñanza para sus hijos, cogidas de lo que ofrece el mundo, y cuán alejados están los hijos y los padres del propósito perfecto de Dios para el hogar. Cuán alejados están. Vemos hoy en día que los hijos ya no tienen el concepto de familia, porque un niño se encuentra con otro niño y dice, bueno, tengo otro papá, yo también. Y entonces los actos de inmoralidad en el mundo es casi como algo aceptable ya para la sociedad. Ya no hay temor en el ser humano. Así que nosotros necesitamos recordarnos a nosotros con qué propósito hemos sido transformados y con qué propósito nos ha unificado dentro o nos ha insertado dentro de la familia. ¿Qué pues diremos de nuestras familias? ¿Acaso nuestras familias, hablamos de la familia cristiana, nuestras familias no vamos a ser bombardeadas también por el diablo de múltiples y diferentes maneras? Es cierto, el diablo va a buscar la ocasión de diversas maneras, atacar a los hijos, al esposo o a la esposa de tal manera, arruinar, fracasar, quebrantar todo ese vínculo de afecto que se ha constituido en el Señor, que es la familia. Si la familia está fortalecida en el Señor, entonces nuestras familias van a ser las familias modelo del barrio,
de la localidad, de la sociedad. Nuestras familias en Cristo Jesús deben ser las modelos para que los demás vean en nuestras familias la presencia de Cristo transformando nuestro hogar y Dios transformando nuestras vidas. Entonces nosotros debemos, todos, padre, esposo, esposa e hijos, abrir nuestro corazón a Dios. Para ello vamos a recordar algunos principios fundamentales. La idea del hogar, la idea de la unidad familiar, el hecho que exista amor y afecto, así como es Dios, la idea de que exista un hogar fue Dios mismo. Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La idea de crear a Eva, Dios creó a Eva y se la entregó a Adán como esposa. Esa idea del hogar es de Dios mismo. Dios mismo fue el autor y el diseñador de las familias. Por lo tanto, para que el esposo ame a su esposa, para que la esposa ame a su esposo, para que los esposos amen a sus hijos, para que los hijos amen a sus padres, la dependencia absoluta de la familia es de Dios. Por eso es vital que nuestras familias reconozcan la soberanía de Dios dentro del hogar. Es muy fundamental. Los hijos deben buscar la soberanía de Dios en sus vidas. El esposo por su parte, juntamente con la esposa por su parte, los hijos por su parte, juntamente dentro de la familia, todos deberíamos buscar la soberanía de Dios en nuestras vidas, porque la dependencia de esa unión sólida en amor depende de lo alto de Dios. Y si estamos en relación con el Señor, entonces tendremos unidad familiar. Vendrán situaciones que van a dañar, situaciones que van a movilizar esa unión matrimonial, ya sea esposo, esposa, o ya sea con relación a los hijos, pero vamos a soportar y vamos a testificar que Cristo Jesús es más que los problemas, que no hay ningún problema que pueda marcar de por vida tu vida y puedas salir como ganador. No, tú en Cristo Jesús y yo tenemos victoria. ¿Qué más? ¿Por qué hablamos de este tema? Los jóvenes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver ese tema conmigo? Están hablando de esposos, de esposa y de los hijos. Bueno, todos somos hijos. Y quizá alguno de nosotros, de los mayores que conocemos ya este tema, nos diremos, pero ¿qué tiene que ver este tema? Pues ya sabemos, ya conocemos. Necesitamos recordarnos. El apóstol Pablo decía algo interesante. Aún con lágrimas les he recordado 3 años consecutivos. 3 años consecutivos les he orientado acerca del amor de Dios, su relación con Él. Pues vendrán tiempos, decía, vendrán tiempos en que muchos se apartarán, otros escucharán a otras doctrinas. Y hoy en día vemos esta situación de las familias como algo común. Pero nosotros no debemos aceptar para nuestros las situaciones que pasan entre otras familias y hacer nuestras de tal manera que destruyan nuestra familia. No tenemos que hacer esto. Así que los jóvenes en esta oportunidad escucharemos de cómo tener un concepto del esposo. Porque aquí a largos años, unos cuantos años, tal vez vas a ser esposo o esposa y necesitas conocer cómo es un esposo, cómo es una esposa. Y nosotros los esposos, los casados, recordar cómo debemos tratar a nuestras esposas y a nuestros esposos, a nuestros hijos, y los hijos cómo deben tratarnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha unificado a esto. La enseñanza de todo este tema no proviene de los libros, no proviene de pensamientos humanos, proviene de aquel que diseñó el hogar. Así que la enseñanza la vamos a recibir de Dios, y Dios dice, en primer lugar, manda a los esposos
y orienta en su deber. En Efesios capítulo 5, verso 25 dice: esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa, nos dice a nosotros los esposos. Veo que pocos esposos estamos presentes en este lugar, pero saquémosles provecho a este concepto. El mandato es de Dios y Dios quiere que el esposo, o manda que el esposo ame a su esposa, que sea cuidadoso con su esposa, que lo tenga por estima, que lo ame con un amor incondicional, así como Cristo amó a la iglesia. Así quiere que el esposo se entregue para amar a su esposa. Por ejemplo, hay situaciones en la vida que cuando nuestra esposa o nuestra esposa se entera de un problema o una situación que es muy difícil de resolver, entonces nuestra esposa termina llorando. Entonces, ¿qué hace el esposo? Previene la situación, se anticipa la situación porque ama a su esposa y no quiere que su esposa pase esta circunstancia en su vida. Se entrega por ella. El esposo, los esposos cristianos, los jóvenes que en algún momento serán esposos, deben tener este concepto. Porque aquel hombre que se casa, aquel joven que se casa no solamente con una razón. La otra razón es para amar a su esposa. Si este concepto se entendería fuera de la sociedad, habría resquebrajamiento, habría rompimiento conyugal, no. Habría hijos abandonados en la drogadicción, la delincuencia, el patillaje, no. Por eso, hijos, escuchen a sus padres los consejos sabios que le dan de parte de Dios. Por eso, esposos y esposas, señoritas, jóvenes, aceptemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, para que los demás vean en nosotros un cambio que es renovado, transformado por Cristo Jesús, y para que ellos sean ganados sin palabras, solamente con nuestro testimonio, también vengan al conocimiento de Cristo. Esposos, amen a sus esposas con un amor incondicional, así como Cristo amó a la iglesia. Incondicional. Yo voy a amar a mi esposa no porque me prepara algo delicioso solamente, no porque la casa está aseada solamente, no va a ser interesado esta situación. No, dice que el amor, y esto es aplicable a todo, el amor no es jactancioso, no es aquel esposo que entra a la casa y dice: yo te pongo el dinero, yo soy lo que tengo que ordenar, la última palabra la tengo que dar yo. No es así la situación. No es que el hombre en la casa se va a pasar el que es de más, no es jactancioso, no se irrita, no entra en cólera y dice: ¿por qué has hecho esto y esto así? ¿Por qué no has cocinado? ¿Por qué has hecho esto? Y empieza todo un escándalo. No es el hogar de esta manera. Quizás nosotros no estamos viviendo estas circunstancias, o quizás sí. Dios es el que nos instruye, nos orienta. ¿Por qué? Porque ustedes madres y ustedes padres, y nosotros los que seremos padres y madres, tenemos que enseñar en este ideal, en este concepto, para que nuestros hijos, el día que se casen, pues amen a sus esposas, a su esposa o a su esposo, y tenga un concepto diferente, y podamos nosotros trastornar con ese concepto transformado por el Señor de nuestras vidas. Ahora, el esposo, en este caso, no humilla. No es aquel esposo que dice: vamos a la feria, vamos a comprar, ya está, vamos a comprar. Y la esposa se queda expectando algo interesante, o quizás algo que se acordó para comprar y está ocupada en esto, y el esposo está ahí marcando la hora. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Rápido, necesito que hacer esto. No es así. El esposo trata con amor. Aquí dice: esposo, ama a tu esposa. Dice en Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres dicen: yo soy bueno,
yo hago esto, pero dice aquí, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios capítulo 20, verso 6. ¿Dónde deben estar estos hombres? ¿Dónde deben estar estos hombres? Deben estar dentro de las familias cristianas. Colosenses 3:19 dice, no seáis ásperos con ellas. Hombres, no seamos ásperos con, en este caso, con nuestra esposa. No seamos ásperos. Los jóvenes no sean ásperos. En este caso, cuando están en un noviazgo, por ejemplo, no serán ásperos cuando el día que se casen, no serán ásperos. ¿Qué significa aspereza? Crueldad. Debemos amar, dicen nuestras esposas, es decir, halagarlas, decirles palabras que le motiven, sorprenderlas con un obsequio, no perder los detalles. ¿Por qué dice amar? Quizá el esposo es aquel que pierde el concepto muy pronto de poder amar. Entonces, los detalles, las sorpresas, es muy interesante esta situación. No humillarla a la esposa, no hacerla llorar, no intimidarla, no decirles palabras gruesas que van a lastimar, herir. No, en este caso, maltratar, ni abusar, ni pegarle. Eso es lo que está diciendo. No le lastimen, cuídenle. Si este concepto entendiera todo el mundo, entonces las familias no pasarían por las diversas circunstancias que hoy están pasando. Una crisis en la familia, debido a la carencia de valores. ¿Y quién es el que instruye a nosotros, a nuestras familias? ¿De quién recibimos el concepto, la enseñanza para cómo actuar el esposo en este caso? De Dios, porque nuestras vidas dependen de Dios. Primera de Pedro 3:7 dice que debemos amar a nuestras esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Dice que nosotros, los esposos, debemos tener en nuestras mentes bien pegado en nuestro concepto que debemos tratar a nuestras esposas con delicadeza, con cuidado, con mucha protección. Es decir, como un vaso muy frágil que llevas en la mano, muy frágil, más frágil, un vaso más frágil. El hombre está caminando por el vaso frágil, es su esposa, es muy frágil. Debe mirar por dónde caminar porque puede tropezar y lastimar, herir. ¿Qué mujer no se va a sentir dichosa y feliz de tener un esposo enseñado y transformado por Dios? Porque solamente el esposo enseñado y transformado por Dios puede tener estas características. Cuando nosotros no éramos en Cristo, vivíamos diferente, pero hoy en Cristo nuestras vidas como esposos deben ser transformadas. Los esposos deben ser irreprensibles, amantes de lo bueno, retenedor de la palabra, fiel, prudente, sabio, no soberbio, iracundo, no pendenciero, no codicioso. Para los cuantos esposos que somos aquí en este lugar, podemos preguntar, ¿considera usted que cumple con esto? Nuestras familias deben reflejar a Cristo dentro del hogar. Y el esposo aquí juega un papel importante. Amen a sus esposos. Por otro lado, la esposa en este caso, la esposa tiene un mandato de Dios en Efesios 5:33, dice, respeta a tu marido. Respeta a tu esposo, dice la palabra de Dios. Ahora, quizás a las esposas o a las mujeres, en este caso a las esposas, les cuesta respetar a sus esposos o a su esposo en este caso. Aquí habla en plural, generalizando a todos, pero en este caso, respeta a tu esposo. ¿Qué significa esto? Que las esposas deben, en este caso, animar a los esposos, animar, elogiar también, quererlos, tratarlos bien, darles oportunidad para que puedan ser partícipes o den la decisión final ante una situación, ante una serie de problemas. Debe tener su parte el esposo, debe en este caso también elogiarlo. Es muy fundamental estas situaciones que pase, en este caso la esposa con relación al esposo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué no hacer lo contrario?
En la sociedad que no conoce a Cristo, la persona que no conoce a Cristo dice, no sirves para nada, eres un tal, eres un cual, eres así, ¿por qué recién vienes y todo esto? ¿Y qué producto de todo eso que genera? Violencia, discusión, peleas, no se miran, o sí se miran, 2 días, 3 días y no se hablan, y así los hijos copian ese modelo, y los padres dan mal ejemplo a los hijos, influencia negativa a los hijos copian ese modelo, cuando son grandes son parecidos o iguales. Entonces el diseño, la orientación para nosotros ahora es que las esposas, en este caso, respeten a sus maridos, hagan quedar bien a sus esposos delante de los demás y delante de sus hijos. Primera de Pedro 3, 1, 2 dice, sujetos a vuestros. Sujeto, dice que la esposa debe estar sujeto a su esposo. ¿Qué significa esto? Sujeción. Algunos dicen que sujeción o sujeta significa que la mujer pierde autoridad, es esclavizada, etcétera, etcétera, etcétera. Sujeción aquí no significa esto. Si la esposa debe estar sujeta a su marido, es que no se debe desligar, no hacer dentro de la familia, si es casada, no debe hacer sus planes o las ideas y tomar las decisiones del hogar sola, y absolutamente sola, y dar a entender que no existe esposo en la casa. No, debe depender. Sujeción a su marido significa de que esta persona debe apoyar en ideas a su esposo, tratar que su esposo sea el último en dar una solución y quizá a un problema, y ella quizá esté orando para que Dios le dé sabiduría en la decisión que vaya a tomar su esposo. Sujeción es obediencia a Dios. ¿Por qué es obediencia a Dios? Porque está haciendo caso a lo que Dios dice, que debe estar al lado, apoyando, ayuda idónea para el esposo. Las actitudes y los actos de sumisión son termómetros para la esposa, para darse cuenta cómo está su relación con el Señor. Si usted apoya a su esposo, si usted está apoyando en todo a su esposo, en amor, entonces ve que su relación con el Señor está funcionando bien. Pero si es que está maltratando, no está respetando, marque la diferencia ahí. Mire cómo está ese termómetro. No está bien con el Señor. ¿Quién juntó? El Señor. ¿Quién estableció la familia? El Señor. Busque la dependencia del Señor. Las esposas deben ser honestas, sobrias, fieles. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta es, ¿dónde están esas esposas? ¿Dónde deben estar esas esposas? Deben estar dentro de las familias cristianas. ¿Dónde están aquellos que se prepararán para ser esposos? Dentro de las familias cristianas. Entonces, en este Proverbio capítulo 31 podemos ver que la mujer, la esposa, es inteligente, sabia, prudente, de mucho valor. Su marido confía en ella, es atenta, cuidadosa, servicial, con voluntad trabaja, es precavida, no le falta nada, tiene suficiente para saciar a sus hijos, no malgasta, no derrocha el dinero, es generosa con sus sirvientes, es puntual, trabajadora, generosa con el pobre, el menesteroso. Su marido es conocida en el vecindario, casta y respetuosa, abre su boca con sabiduría, se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada, su esposo también la alaba. Muchas mujeres hacen el bien, pero tú sobrepasas todas. Es necesario tener el concepto de esposo. Hace un momento decía, nuestra hermana decía, que alguien no se siente con sabiduría. Pues la sabiduría está en Dios. La mujer que necesita ser cuidadosa con su esposo, cuidadoso con sus hijos, necesita buscar la sabiduría para poder obrar con el bien, con sabiduría, la dirección de Dios. Por eso las esposas y los esposos deben buscar dependencia total de Dios. Algunos deberes de los padres. Recordemos esto, es fundamental que recordemos, porque quizá entre nosotros no se está viviendo esta situación, o quizás se está dejando. Uno de los deberes de los padres, en este caso, es de enseñar a sus hijos. Pero ¿qué tiene que ser el padre antes de enseñar? Esto es fundamental. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre antes de enseñar a sus hijos? Primero él y luego a sus hijos. En Deuteronomio capítulo 11, 18 al 21 dice: por tanto pondréis estas mis leyes en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo primero que tiene que hacer el padre para poder enseñar a los hijos es llenar su vasija, su corazón de la palabra poderosa de Dios para poder enseñar con cordura y sabiduría a sus hijos. ¿Por qué llegas a estas horas? No es así a los hijos. Entonces la sabiduría que viene de Dios va a hacer que el hijo pueda entender, comprender. Hoy en día los padres provocan a ira a los hijos, exasperan a los hijos se rebelan contra los padres, y nosotros necesitamos tener sabiduría de parte de Dios para orientarlos desde pequeñitos. Dice, instruye al niño en su camino. ¿En su camino de quién? Su camino del Señor. Su camino, pues Él tiene un camino, su camino del Señor. Instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo nunca se apartará, dice. Entonces necesitamos instruir, en este caso la familia cumple el deber de enseñar. ¿Y en qué lugares? ¿En qué tiempo? Dice, en todo lugar, en todo lugar. La familia orienta, guía, prevé lo necesario, se interesa, cumple sus responsabilidades sobre educación, alimentación, vestido, salud. Todo esto es fundamental. Cría a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. La familia del creyente, o sea, los hijos del creyente, deben reflejar una educación de sus padres en el Señor. Deben reflejar. Y los hijos deben aceptar, no en este caso, pero tú has tomado esa decisión. Mientras que seamos hijos dependientes de nuestros padres, tenemos que escucharlos. Y así que nosotros seamos independientes, es decir, hayamos salido del hogar por causa del trabajo, o en este caso por causa ya de establecer una relación conyugal, tenemos el deber de escucharlos, pues es mandamiento de Dios. ¿Qué no debe ser el padre? Dice, no debe provocar a ira a vuestros hijos. ¿Qué hacen los padres cuando frustran a los hijos? ¿Qué hacen a los padres nosotros cuando tratamos de ignorar, amargar la vida de los muchachos? Cambiamos la personalidad, la autoestima bajo, inseguros. Es fundamental recibir educación de parte de Dios. Por el contrario, los hijos que miran cuadros donde sus padres exhiben un afecto entre el esposo a la esposa al esposo, los hijos crean un ambiente, una atmósfera de seguridad, de protección. Eso es fundamental. La pregunta quizá podría ser, ¿qué debo enseñar a mis hijos? Salmo 78 del 1 al 8 enseña algunos aspectos muy importantes. En el versículo 4 dice, enséñale a alabar a Dios, enséñale su poder, enseña las maravillas que Él hizo, las proezas. ¿Con qué fin? El versículo 7 y el 8 dice, ¿con qué fin debemos educar, enseñar a los hijos? Con el fin que pongan en Dios su confianza. Los hijos deben tener su confianza en el Señor, y esta confianza y este aprendizaje deben partir de los padres hacia los hijos. Es fundamental esto. Por ejemplo, Timoteo es un claro ejemplo de ello. Recibió ayuda de enseñanza de su abuela y de su madre. No se olviden de la obra de Dios. ¿Con qué fin enseñamos a los hijos? Para que pongan en Dios su confianza. No se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos para que no sean rebeldes. Hay un propósito por el cual el esposo y la esposa deben amarse. Hay un propósito por el cual el esposo y la esposa deben recibir enseñanza de Dios para poder impartir, dejar, implantar, enseñar, guiar, orientar a sus hijos. ¿Qué manda Dios a los hijos? A todos los hijos manda Dios en Efesios 6, 1, 2 que obedezcan, que honren a sus padres. Obedecer es fundamental, es lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros debemos ser obedientes a Él.
así como Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, nosotros, hijos, debemos cumplir nuestras responsabilidades. Debemos amarlos, debemos quererlos, estimarlos, ¿no? Sorprenderle con algunos regalos, es fundamental esto también. Hay algunos versículos que promueven la armonía en el hogar. Efesios 5, 21, someteos los unos a los otros en temor de Dios. Someteos, el Padre, los hijos, todos se someten, pero en el temor de Dios. Toda la familia honra a Dios. Por eso es fundamental que la familia tenga un tiempo de devocional juntamente con los hijos, donde los hijos puedan participar, donde los padres puedan decir, este es mi parecer, el hijo diga, esto es así, y todos son enseñados e instruidos por el Señor. Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es un aspecto de amor, de lo que deberíamos tomar los hijos o los esposos en este caso. No solamente busco mi bienestar, no solamente el hijo ve su conveniencia, sino también es colaborador, ayuda en los quehaceres del hogar. El hijo es colaborador. Ahora, hemos pasado este tema un poquito así rápido porque necesitamos entender algunos aspectos generales. Nosotros, los cristianos, somos vistos desde afuera, somos vistos como aquellos que no pecan, ¿no? Así son. Si el cristiano no peca, nosotros sabemos que nosotros no practicamos el pecado, vamos a tropezar, pero también nosotros debemos alumbrar con esa luz transformadora de Cristo Jesús hacia afuera. Entonces, esto tiene un propósito. No es aquí escuchar simplemente, es algo más que eso. Es que nosotros, como familias, estemos dando un buen testimonio hacia los demás. Que no se escuche dentro de nosotros, ese hermano se pelea, pega a su esposa, pega a su hijo se revela contra sus padres. Lo he visto por ahí en internet, se ha escapado, dice que ha pasado esto, dice que ha pasado. No, nosotros estamos para reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por eso el esposo debe tener de mucha estima a su esposa, la esposa también, y los hijos deben ser comprensivos, tolerantes con sus padres. Quizá para nosotros los hijos en muchas ocasiones ellos tienen la culpa cuando nos disciplinan, pero tarde nos damos cuenta que cuando ya ofendimos o ya le dimos la espalda, ellos tuvieron la razón. O quizá nosotros nos equivocamos verdaderamente en la corrección con nuestros hijos, pero necesitamos sabiduría de Dios para poder orientarnos a ellos. Porque no vamos a juzgar y no vamos a criticar de acuerdo a nuestro propio razonamiento, sino al propio de lo que Dios da. Y entonces los demás que vean en nosotros un cambio, que no solamente predicando puedan ellos venir al conocimiento, sino viendo sus ejemplos de las esposas, de los esposos y de los hijos, puedan interesarse por aquel que cambia sus vidas. No estamos hablando aquí cosas de hipocresía, es decir, que estoy diciendo a todos los hermanos que aparenten ser, no aparenten ser, porque hemos escuchado de que Dios ha propuesto un diseño para el esposo, para el esposo y para los hijos. Y vivir en esa situación, en la familia, es muy delicioso, porque los hijos aman, el esposo ama y todo es comprensión, diálogo. Y entonces el padre no pierde credibilidad, el hijo tiene mucha sabiduría cuando va a orientar, cuando está cruzando la adolescencia, la juventud, toma una decisión, entonces tendrá la sabiduría recogida de vuestros padres con relación a qué decisión tomar en el Señor, y sea cuidadoso. Quizá nuestras familias, por no recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos lastimado, herido, o quizá ahora está sucediendo esto. Reconcíliense con el Señor, hermanos. Necesitamos que nuestras familias cristianas estén aceptando la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que así juntos podamos servir y honrar al Señor. Cuando hablamos de alabanza,
cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de oración, cuando hablamos de lectura de la palabra de Dios, todos estemos dispuestos. Porque el Padre dice una cosa en el Señor y es complemento con lo que dice la idónea la esposa. Es complemento. El Hijo dice, vamos a alabar al Señor, porque he entendido, desde chiquito me has enseñado, desde pequeñito me enseñaste esto y es fundamental para mi vida. Y eso es lo más lindo. No es para coquetear con el pecado, haciendo cosas indebidas los esposos, ni calumniando, ni chismoseando a las esposas, ni los hijos haciendo quedar en ridículo a los padres. A nosotros nos ha sacado del hoyo de la esclavitud, del pecado, de allá, del pecado, y nos ha sacado a ser nuevas criaturas para ser renacidos, para ser limpios, hijos renovados. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Yo somos libres del pecado. Si yo peco, no, yo soy libre del pecado. Pues entonces voy a ser cuidadoso. Pues yo soy libre del pecado, yo no voy a ir para el pecado. Por eso estoy diciendo estas cosas, porque los jóvenes deben mantenerse puros para sus futuras esposas también. Que en este caso, los que ven de afuera no digan, este joven está andando así, estuvo andando así, este joven, esa señorita también, y dice que está en la iglesia. O digan así, ¿cómo esa señora que dice que es cristiana dice está andando así, y todo, y quizás sea cierto, o quizás no sea cierto también. Nosotros no vamos a caer en los dice, pero quizás sea cierto. Entonces, para tener mucho cuidado, porque amamos al Señor. No porque Dios te va a decir, bueno, ya has fallado ya, castigo, enfermedad, muerte. No, eso no. Dios es amor. Ya lo hemos visto cómo es Dios es amor. Sino porque nosotros hemos aceptado la soberanía de Dios, y Dios en nuestras vidas no es un Dios pecador, Dios es santo. Por eso mi vida se debe regir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el concepto que diga o predique debe ser de acuerdo a la dirección de Dios. Conclusiones. Para que el esposo, la esposa y los hijos vivan en armonía, deben tener como soberano en sus vidas a Dios. Soberano en sus vidas a Dios. Que nuestras familias cristianas, nosotros los hijos, que nuestras familias cristianas puedan ser modelos en Cristo Jesús dentro del barrio. Que verdaderamente ese esposo sea conocido por todos porque la esposa lo ama. Que esa esposa sea conocida por todos porque el esposo ama, los hijos aman. Entonces nuestras familias deben ser modelos dentro de la zona del barrio, dentro de la comunidad, ejemplos en Cristo Jesús, transformados, una vida renovada. Que los hijos obedezcan a los padres. Para terminar, nosotros en conjunto formamos una familia en Cristo Jesús. Una familia somos en Cristo Jesús. Ahora ya no hablamos de la familia del hogar constituido, papá, mamá, hijos, sino todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador somos familia de Dios, hijos de Dios. Somos familias. Por ende, la misma relación que hemos aprendido del esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, ahora lo hacemos esa relación en amor, buscando la soberanía de Dios en tu vida, en mi vida, juntamente, unidos como hermanos, buscando la soberanía de Dios, la dependencia total del Señor en nuestras vidas, vivir bajo esa libertad, disfrutando de las promesas de vida, con nuestros hijos, viendo cómo crecen, cómo llegan a tener sus hijos, cómo los educan, viendo que alguien viene a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Estos temas son muy necesarios porque la maldad de los hombres se está multiplicando enormemente. Quizá lo fue en el diluvio, quizá lo fue en Sodoma y Gomorra, pero como dijeron anteriormente, antes no era visto estas situaciones así. La inmoralidad, el hecho que alguien esté conviviendo sin casarse, eso es común. Pero no es así dentro de la palabra de Dios. Eso le llama biofornicación. Por lo tanto, si usted vive en un hogar que no es cristiano, siga amando a esas personas, a sus familiares, síganos amando. Recuerde que usted también fue transformado por Cristo Jesús. No los juzgue. Si vive en un hogar que no es cristiano, no juzgue, sino refleje su fe y demuestre con sus hechos, con sus acciones, que Jesucristo ha cambiado su vida. Gánenos para Cristo también. El testimonio de nosotros
es fundamental. En un versículo dice de que las esposas, por la conducta de las esposas, deben ser ganados otros. Esto es aplicable para todos, para los hijos también, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, para los hijos, para los esposos, para todos. Debemos dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Si nosotros por casualidad o por decisión propia aún vivimos no legalmente casados, esto está mal delante de los ojos de Dios. Esto es fornicación. Esto es fornicación. Y si esto sucede en alguno de nosotros, pues debe restablecer inmediatamente, reconciliarse con el Señor. Porque Dios perdona y debe reconciliarse con el Señor, es decir, buscar ayuda. Perdón, si no tiene una decisión para hacerlo, puede consultar con el pastor en este caso, con los hermanos de la iglesia, que son maduros en la fe. Pero esta situación no debe desarrollarse en la iglesia, la fornicación no. Los jóvenes deben mantenerse puros a esperar a sus esposas y a sus esposos. Y esto es digno y alabado por el Señor. Pero si en caso que no haya sucedido esto, entonces también deben reconciliarse con el Señor, pues Dios perdona. Igual de la misma manera nosotros, como iglesia, con el Señor. Si usted o yo vivimos fallándole al Señor en diferentes áreas de nuestra vida, entonces es hora de reconciliarnos con el Señor. Vivamos como familia del Señor, unidas, interesándonos los unos por los otros. No basta con un saludo de un encuentro ahora, hoy por la tarde. Me encontré y lo diré, si vino tal hermano, si vino tal hermano, y chao, chao, y todos. No, hay armonía entre nosotros los hermanos como familia. Hay perdón. Si usted también se ha mirado mal, porque por ahí unos dicen, me miró mal y se molesta y todo este asunto, porque todavía necesitamos madurar espiritualmente, suceden estas circunstancias, pues hoy en día, terminada la reunión, pídase perdón, disculpa, porque el Señor es un Dios de amor y Él nos enseña para vivir en amor. Qué lindo sería si todas las familias vivirían de acuerdo a los propósitos de Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora de la tarde, porque tú nos quieres recordar estos buenos principios para que nuestros hijos puedan recoger las enseñanzas tuyas, de que tú eres el soberano de nuestras vidas, de que tú eres grande en misericordia, grande en poder, en proezas, grandes maravillas, que nosotros los padres podamos sin cesar aconsejar a nuestros hijos, orientarlos de acuerdo a la sabiduría tuya, que las esposas de esta iglesia puedan tener la sabiduría para tratar a sus esposos, para tratar a sus hijos. De igual manera, el esposo pueda ser cuidadoso y pueda tratar a su esposa y a sus hijos en el temor tuyo. Y ambos, oh Dios, dentro del hogar puedan vivir en armonía. De tal manera que nosotros, que hemos sido transformados, esa luz que tú dices que debemos reflejar ante los demás, sea notoria. Y puedan los demás ver que si tú transformas vidas, que si tú restauras hogares, que si tú restauras la relación entre padres e hijos, y todos podamos vivir en armonía, porque a ti, Señor, te agrada la unidad. Amado Dios, te rogamos también como iglesia, de que como iglesia somos familia en ti, Señor Jesús, y como iglesia debemos aceptar la soberanía de nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones, abrimos nuestros corazones para que tú puedas tener control en nuestras decisiones, en nuestra enseñanza, en nuestra instrucción, en todo lo que necesitemos. Necesitamos ser hijos sabios, esposos sabios, hijos transformados sabios, con toda sabiduría para poder andar en esta vida. Señor, te rogamos también que bendigas a cada familia de este lugar. Pues, Señor, que perdones si hay situaciones que han dañado o se han dañado, que les des la fortaleza de poder conversar y unánimes dirigirse a ti, oh Dios. Necesitamos hacer devocionales con nuestros hijos, donde que tú seas el instructor. Lo que nosotros queremos, Señor, transformar, no vamos a poderlo,
tú transformarás, tú cambiarás. Que nuestras actitudes y nuestros comportamientos sean transformados. Que donde sea que nosotros estemos podamos reflejar que Cristo es el soberano, el que cambia las vidas, el que transforma el corazón, el que perdona los pecados. Oh Santo Dios, porque esta vida cada vez más, en esta vida cada vez más la maldad se multiplica. Y no queremos que ninguno de nuestros hermanos, cuál es tu deseo, que caiga, que tropiece, que se vaya al mundo, para que los demás rían, ya que así son los cristianos. No, Señor, porque tú has santificado a tu iglesia, te has entregado por nosotros mismos, para que nosotros seamos puros, santos, de entrañable misericordia, bondadosos, amables, benignos. Señor, queremos tu ayuda, oh Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dichosa la persona que dice bienaventurado, que ha entendido la palabra de Dios. Esas nuevas noticias que han venido a nuestra vida un día tan especial. Yo estoy muy agradecida a Dios porque desde que conocí a Dios mi vida ha cambiado. Sí que tengo mis defectos, pero me dice el Señor que estoy escondida en Cristo. Ante sus ojos de Dios soy perfecta, y yo lo creo, porque el día que yo nací de nuevo, Dios ha hecho una promesa para mí, Dios ha hecho un pacto conmigo, y sabemos que con cada uno de sus hijos, hijas que somos, con todas esas personas, como dice Dios, con su creación también. Por eso Dios dice, Dios es tan bueno, tan misericordioso, deja salir el sol para los buenos, para los malos. A ese Dios conocemos, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia que conocemos. Por eso que en este lugar hoy es una fiesta para nosotros, porque venimos a cantar, a alabar. Tal vez no sabemos, entendemos las letras en memoria, por lo menos aplaudimos con nuestro ser. Por eso quiero motivar en esta tarde. Sabemos que siempre estamos meditando, reflexionando, porque su palabra misma nos dice tenemos que crecer en su gracia, en su conocimiento, en su entendimiento, porque es necesario crecer. ¿Con qué fin? Para compartir el amor de Dios que hemos recibido a otras personas. Yo estaba meditando, pensando, relacionando, ¿no? Y llegué a un punto, tantas cosas que pasan hoy en día, al comparar aquellos años atrás. En noticiero miramos una violencia, asesinato. Últimamente me impactó ese padre que violó al niño de 5 años. Él le preguntaba, ¿por qué lo hiciste? A mí también hicieron, por eso hice. Y la palabra de se cumple, ¿no? El amor de las personas se va a enfriar, se va a acabar. Gracias a Dios nosotros tenemos ese amor de Dios. Con ese plan, con ese propósito es que nos ha llamado. Por ese el amor que mora en nosotros estamos reunidos acá. A nosotros cada uno no nos hemos escogido para estar sentados acá, sino es que Dios nos ha escogido con nuestras costumbres, tradiciones, idiomas, tradiciones de vivencias, costumbres. Pero Dios quiso así. Entonces pensaba, meditaba, ¿qué puede hacer a esas personas? ¿Quién puede cambiar? Solamente el amor de Dios. Esa es la esencia, esa es la vida. Solamente el amor de Dios puede cambiar a una persona. Solo el amor de Dios. Y cada uno de nosotros que estamos en este lugar somos conscientes, sabemos qué es lo que hizo Cristo el día que hemos tenido ese encuentro personal. Entonces por eso decía, solamente el amor de Dios puede cambiar a cada persona. En Isaías 55:1 dice, Dios nos dice a todos los sirvientes, venid a mí. Los que no tienen dinero, venid a mí. Comprad sin dinero, sin precio. ¿Por qué dice él? Sin excepción ni color, raza, estatura. O si tienes estudio, si no tienes estudio,
personas sencillas. Venid a mí todos, vengan a mí, a todos está llamando. ¿Por qué? Porque ama a su creación, porque su misericordia es nueva cada día. Dios está siempre, quiere cambiar vidas, quiere transformar a aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos jóvenes, aquellos ancianos. Por eso Dios está llamando. Y dice sin dinero, sin precio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó en cruz del Calvario. Jesús dijo en cruz del Calvario, consumado es, anulado es nuestras deudas. Y por ese gran precio, por ese que Cristo que derramó su preciosa sangre, podemos ser perdonados. Y pueden ser perdonados aquellos que no conocen a Cristo. Él pagó ya precio, Él anuló, canceló. Es como tuviéramos, en mi caso, tendría una deuda en el banco. Yo estaría tan triste, preocupado, queriendo juntar esa cantidad. Y un día puedo ir al banco y me dice, señora, ¿sabes que tu deuda está cancelada? ¿Cómo me sentiría feliz? Es así, Jesucristo ha cancelado la deuda con su preciosa sangre en cruz del Calvario. Por eso Él es el puente. Por eso Él dice que yo soy el camino. Él es la reconciliación al Padre. Él es el puente para conocer a aquel Padre. Ese gran Señor que se humilló en cruz del Calvario a causa nuestra. Y por eso nos llama a todos. Ahora, ¿cuál era el fin, el propósito? ¿Por qué es que llama a todos? Por eso dice Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Sí o sí la persona que venga, que escucha esas nuevas noticias, que hay una persona que puede cambiar su vida, hay una persona que puede perdonar, hay una persona que puede escribir el libro de la vida, hay una persona que le ama tal como es. Él no es un juez con látigo que está esperando a castigar, sino es un gran Señor. Dios es un caballero que quiere perdonar con ese lazo de amor. Está llamando a todas las personas y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué dice? Es necesario nacer de nuevo. Porque podemos ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Al momento de nacer de nuevo, hemos tenido ese encuentro personal. Primera vez que hemos escuchado que era un Dios que nos amaba, que estaba dispuesto para perdonarnos, que murió en cruz del Calvario y teníamos que nacer por su palabra, por su Espíritu Santo. ¿Cuál era el fin? Para recibir su amor, para recibir su misericordia, para recibir su perdón, para recibir su paz, lo que la mayoría de la gente necesita. Y también nosotros hemos necesitado. Personalmente yo estoy muy agradecida. Jamás, uno de estos días estaba contando a una persona, le dije, el día que nací de nuevo, hasta el último día que me suspiró, voy a seguir testificando. Ese día fue un día muy especial para mí. Pero Dios es un caballero. Yo te puedo compartir, pero salvación es personal. Yo quisiera que te conviertas en este momento, que tomes decisión, pero tampoco te voy a obligarte, le dije a esa amiga. Es una vida nueva, realmente. Por el hecho que somos cristianos, no voy a decir todo está feliz, no tengo problema, tengo dinero, no. Pero es una vida nueva, algo nuevo que ha pasado en nuestras vidas, algo especial que pasó ese día cuando hemos tenido ese encuentro personal. Y por eso dice, nacer de nuevo. Yo estaba meditando mucho en ese nacer de nuevo. ¿Cuál era el fin? Para recibir su amor, como dije, para recibir su misericordia, su paz, sus promesas. El día que hemos nacido de nuevo, ¿sabes qué ha pasado con nosotros? Dios hizo un pacto de estar con nosotros en momentos difíciles, en momentos de alegría, en momentos de angustias. Se ha comprometido, es cuando uno se casa
se juramentan, se promete, pero me doy cuenta, el día que hemos nacido, Dios también se ha comprometido, y por eso que estamos en este lugar, porque Él también al nacer de nuevo, en Romanos 5:5, ha derramado su amor en nuestros corazones. Por eso ese amor, la que nos empuja a seguir a Cristo en momentos difíciles. Por eso ese amor, la que nos insta para compartir con otras personas. Ese amor que ha derramado en nuestros corazones. Sabemos que Dios es espíritu, ha hecho en nuestros corazones, vive. Esa es la que nos hace recordar. Tal vez hay veces no llevamos la Biblia para compartir, pero lo que hemos experimentado, que Dios es real, que Dios es misericordioso, que Dios quiere cambiar vidas, Dios quiere cambiar, transformar personas como nosotros que hemos sido fracasados. Semana pasada con una mi vecina estaba compartiendo también, estaba tan triste, tan desesperada, quería morirse, quería volverse un pajarito para ir volando, llorando, desesperada, despreciar ella misma, no ser madre sabia, ser una fracasada. En ese momento Dios me hizo recordar, yo también fui como esa madre, me sentía yo misma humillada, mi autoestima por el suelo, que no estaba capacitada como madre, como mujer, como esposa. Yo le dije, amiga, le dije, tú eres valiente, Dios te ama, acércate a Dios y Dios te va a hacer una nueva persona. Dios te va a decir que tú eres importante, que tú eres inteligente, que tú eres una madre sabia, le digo. ¿Por qué? Porque es vida. Yo admiro de ti, le digo, vecina, porque tú has seguido adelante con los dos hijos. Y has valido a tu manera, has seguido tus juicios, hasta conseguir 10 años había seguido su juicio para recibir su pensión. Entonces le dije, tú eres una mujer valiente. Y me dice esa vecina, ¿cómo puedes hablarme así? Fuerte. Yo también un día fui así, para morir. Me sentía despreciada, que no serviría para nada. Pero el día que conocí a Cristo, Él me está formando, me dijo. Y por eso ese amor así derramado en nuestros corazones, ese amor la que nos empuja a compartir, ese amor que hay en nuestro corazón, nos insta para que sigamos compartiendo. Sabemos que cada uno de nosotros, tal vez la mayoría, no hemos ido a una universidad, pero Dios es nuestro maestro. Él nos está capacitando. ¿Por qué? Porque esencialmente el amor de Dios es fundamental, es el base, es la esencia para todas las personas. Yo anoté acá, ¿no? Porque el amor de Dios no es algo insignificante, tampoco no es temporal, no es pasajero, sino es que es un amor verdadero. Tampoco no es algo que va a pasar. El amor de Dios es un amor divino que supera todo conocimiento, todo entendimiento. El amor de Dios es ancho que nadie podemos alcanzar. El amor de Dios es tan largo que no podemos alcanzar. El amor de Dios es tan profundo, tan puro. El amor de Dios es algo divino y santo. El amor de Dios es verdadero. El amor de Dios nos liberta y por eso que nos sentimos libres. Ayer el hermano Samuel compartía. Yo dije, gracias a Dios. Y puedo entender que soy libre de la esclavitud, de mi ignorancia, por falta de conocimiento. Gracias, Señor, soy libre. Tal vez en momentos difíciles el diablo te dice, lo que tú eras, aún lo que has hecho. No, yo soy libre. Cristo me hizo libre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mi corazón. Él me hace libre. Soy libre. El amor de Dios
nos sana? Primeramente de nuestro corazón, que fuimos maltratadas, humilladas, despreciadas. Primeramente eso restaura cuando nacemos de nuevo, cuando hemos tenido ese encuentro personal. Nos sana primeramente eso, la herida que había en nuestros corazones, desprecios, insultos de las personas, hasta de nuestras parejas. No vamos a decir que no, ha sido maravilla mi vida, ese sería falso. Ha sido así en nuestras vidas y ahora todavía estamos en un proceso. Así yo tengo mis defectos y muchas veces le pido perdón a mi esposo. Perdóname, Panchito. ¿Acaso si yo soy Dios? Me dice, no, quiero que me perdones. Necesito que me perdones. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz con Dios. No quiero ser hipócrita para venir acá. No quiero ser hipócrita para compartir el amor de Dios con otras personas. Yo le digo, ¿por qué necesito yo? Te he fallado. Te fallo todavía. Porque hay veces le bromeo, no le gusta. Y por eso le pido perdón. Pero ese es bueno. Y también entre nosotros debemos siempre pedirnos perdón, porque el amor de Dios vive en mí y en ustedes, y somos de un solo Padre que hemos nacido. Y por eso que estamos en este lugar, por eso que nos soportamos, por eso que nos sobrellevamos. A veces nos molestamos, a veces nos enojamos entre nosotros. No vamos a decir es maravilla con todas mis hermanas, sería falso. Sí nos molestamos a veces, pero siempre es bueno, como Dios nos ha hecho libre. Hay que ser libres unos a otros, entre nosotros también. Y por eso vamos a caminar con ese amor, como esos primeros cristianos que se amaban unos a otros. Entonces Dios mira y Dios va a añadir las personas. Si estamos evangelizando, si estamos a dar el desayuno, Dios va a hacer la obra. Entonces el amor de Dios es la que nos fortalece en nuestras debilidades. El amor de Dios es la que nos empuja, como ya dije. El amor de Dios es la que nos hace recordar quiénes somos, a quién le pertenezco. Estoy escondido en Cristo Jesús. El amor de Dios es la que nos forma nuestro carácter con sus promesas. Él dice que es buen maestro, Él dice que Él es alfarero, Él nos dice que Él es nuestro gran pastor. Él dice que es nuestro abogado. Y por esas promesas, esos pactos que ha hecho el día que hemos nacido de nuevo, tenemos que creer que Dios ha hecho una promesa, un pacto para siempre. Por eso en la Biblia, si morimos, voy a morir con Cristo. Si estoy aquí vivo, con Cristo también estoy. Saber entender que hay un Dios que está conmigo. Sus promesas me dicen que nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Yo estoy contigo. Hija, sigue caminando. Tú eres importante. ¿Por qué nos dice importante? ¿Por qué dice que Él nos ha escogido? ¿Por qué dice que Él nos ha llamado? Para ser sus instrumentos. Y aquí hemos tenido ese encuentro personal. Y aquí hemos probado el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de nuestra alma. Sanidad de los enfermos, también hay personas que hacen sanar. Por eso hablamos de ese gran Señor, gran Padre, gran Papá Dios que está con nosotros. Entonces, hermanos, les motivo en esta tarde. Sigamos meditando, reflexionando, relacionando con nuestras vidas, que somos importantes, que somos especiales. Es más, no tengo un capítulo, versículo ahorita. Dios dice que a cada uno de nosotros ha llamado por nuestro nombre. Antes yo despreciaba mi nombre, ahora estoy feliz. Por mi nombre me ha llamado mi Padre y soy feliz. Pase lo que pase, estoy con el Señor, porque Él me ha prometido estar conmigo. Es más, ha hecho un pacto y punto. Que el Señor siga bendiciendo. Así lo crea, así es nuestro Papá Dios.